Buenas tardes, en estas tardes lluviosas aquí en Madrid. Hoy está con nosotros, con nosotras, Járidas. Bienvenido. Gracias, Maite. Un placer estar aquí contigo, con tu audiencia. Comentábamos que él está en Barcelona y ya podéis, si leéis en su web, entender el porqué, porque lo cuenta muy, muy explícito, ¿no? Lo que le hizo moverse hasta allí, que fue precisamente el Tantra. Y es que en este mes de junio y también el mes de julio, pues trabajamos con la energía del corazón, el fuego, y por eso tenemos invitados como Járidas que nos van a hablar de lo que es el corazón, la energía del corazón y cómo podemos expandirla, sentirla, vivirla, gozarla a través de la plenitud que nos ofrece el Tantra y prácticas de este tipo. Y nos va a contar él por qué es un experto en esto del Tantra. Y os voy a leer un poco sobre su biografía, con tu permiso. Járidas es instructor de Tantra Yoga y Sexualidad Consciente, masaje tántrico. Está formado en Surf School of Tantra Yoga con Charles Muir, que está en Hawái, esa escuela, ¿no? Y también hace masaje tántrico. Está formado en Tantra Essence con Ma Ananda Sarita y su equipo en Bali, Indonesia. Es instructor de Tao, formado con Mantak Chia en Chiang Mai, Tailandia. Profesor de yoga del linaje Sivananda, formado con Sivananda Yoga en el Sivananda Ashram Yoga Retreat Paradise Island en las Bahamas. Profesor de yoga. Bueno, podría seguir leyendo un montón de cosas más. Tiene profesor de yoga y ha recibido formación con muchísimas escuelas diferentes, de diferentes disciplinas yógicas, y también se ha formado en otras cosas, desde recursos de comunicación no violenta a, bueno, muchísimas cosas. Lo voy a dejar todo escrito para que podáis leerlo y saber más de cerca quién es esta persona que tenemos aquí hoy, que compartimos con este tiempo de entrevistas despiertas. Y voy a hacerle una pregunta que le hago a todos nuestros invitados e invitadas, que es una pregunta un poco gorda, un poco grande, y es esta de qué es para ti, Járidas, el despertar de la conciencia. Para mí el despertar de la conciencia es descubrir quién soy yo, más allá de este cuerpo y esta mente, más allá de la sociedad, la educación que hemos recibido de la sociedad, más allá de las heridas que tenemos. En el caso del Tantra, explorando las heridas que tenemos con los hombres, con las mujeres, con diferentes personas. Es un poco descubrir un poco quiénes somos nosotros, más allá, porque el Tantra nos dice, y otras tradiciones también, que a un nivel más profundo no somos este cuerpo, no somos esta mente, somos una esencia que es luz y que está mucho más elevada de lo que está este cuerpo y esta mente, que normalmente pues, está muy vinculado con nuestro ego, con nuestra neurosis, con todas nuestras heridas, y funcionamos desde allí en vez de funcionar desde esta esencia más pura y más iluminada que está dentro de nosotros. Entonces el camino a la conciencia es descubrir quién soy yo. ¿Y hay un camino también de conciencia colectiva? Sí, pero es complicado. Yo no soy muy de creer, ¿no?, que el mundo un día va a ser perfecto, porque no soy tan optimista para nada, sino que para mí lo importante, aunque Tantra es realmente un camino para la gente que vive en sociedad, un poco, y nos relacionamos en la sociedad y no nos desvinculamos para nada. Una persona puede ser espiritual y ser sexual, tener familia, tener trabajo. No necesitamos ir a la montaña o vivir en un monasterio, pero al mismo tiempo el trabajo es un trabajo individual, ese despertar de la conciencia individual, porque sin esto, esperar que el mundo sea un día perfecto y que un día no haya guerras, en realidad es una ilusión que probablemente nunca va a existir, ¿no? Siempre ha habido guerras y siempre habrá guerras, por desgracia. Incluso en el hinduismo, hoy en día se dice que estamos en el Kali Yuga. El Kali Yuga es la era de la oscuridad. Dice que cada vez es más difícil encontrar maestros espirituales verdaderos. Y la verdad es que hace 100 años en la India había santos
increíbles, que eran capaces de grandes cosas, incluso como milagros, ¿no? Como cosas extraordinarias. Y hoy en día un poco como que está en extinción este tipo de seres, ¿no? Desde este punto de vista estamos en un estado de decadencia, la humanidad en general. Entonces, basar mi felicidad en que un día el mundo va a ser perfecto, que el gobierno lo va a arreglar o que las leyes y tal, yo desde luego no baso mi felicidad en eso, sino que baso mi felicidad en cada día tomar más conciencia, tener buena práctica personal y aprender a interactuar con el mundo que me rodea. ¿Y cómo es la práctica del Tantra? Es muy extensa, engloba prácticas que son muy similares al yoga, como es la meditación, las asanas, que son las posturas físicas, los pranayamas, ejercicios respiratorios, también mucho los mantras, que son sonidos que vienen del alfabeto sánscrito, que tienen un poder muy grande de eliminar todo lo que es falso en nuestra mente, porque se dice que la felicidad está en purificar la mente, o más bien salir de la mente, ¿no? Entonces eso, para ello, necesitamos realmente prácticas muy poderosas. Estas son prácticas tradicionales que se han practicado por millones de personas, que tienen incluso un linaje, han sido transmitidas de grandes sabios de la India a sus discípulos de manera interrumpida durante miles de años. Entonces, hay prácticas de este tipo yógicas, y desde el Neotantra pues incorporamos también prácticas donde incorporamos muy directamente la sexualidad, o rituales donde interactuamos con otras personas, viendo a la otra persona no como un peligro, como lo ve mucha gente, sino también como un ser divino, un ser que está ahí para trabajar conmigo, para entre los dos abrir nuestros corazones y sanar todas nuestras heridas del pasado. Y nos has hablado un poco del Tantra y del Neotantra. ¿Qué diferencias o qué cosas en común hay cuando hablamos a veces también del término sexualidad sagrada? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Hay algún matiz? Sí, la visión del Tantra tradicional es sobre todo es la no dualidad. Tiene una visión del mundo que dice que todo en realidad es uno, solo hay una conciencia. Y nosotros, aunque parecemos como satélites o planetas diferentes, en realidad somos parte de esa conciencia, de la misma forma que los diferentes planetas son parte del universo. Entonces, la visión es del Tantra espiritual, del Tantra tradicional es completamente espiritual, lo que quiere es un poco la liberación de todo tipo de sufrimiento, la iluminación, como lo llamarían los budistas. Y para ello, bueno, no descarta la sexualidad, pero el enfoque con la sexualidad es poco, no hay muchas prácticas sexuales. Mientras que desde el Neotantra, que es algo que empezó desde hace solo 100 años, el Tantra tradicional empezó hace miles de años, pero el Neotantra empezó sobre todo en Estados Unidos hace 100 años, y luego hubo una expansión muy fuerte a través de un maestro en la India, Osho, que empezó en los años 70. Entonces, estamos hablando de solo 50 años, donde incorporamos conceptos tántricos y prácticas donde nos vinculamos con rituales o prácticas incluso que pueden ser sexuales en algunos casos, o cercanas, o masaje tántrico, para trabajar todos los posibles conflictos o heridas que tenemos en el caso de una relación heterosexual, pues con el otro sexo, porque la mayoría de la gente es heterosexual y hay muchas heridas entre personas, entre mujeres con hombres con mujeres. Entonces, un poco la intención es ir a sanar esto, porque hasta que no tenemos una buena sexualidad y una buena relación y no sanamos estas cosas, pues no podemos entrar en espacios de meditación profundas. Si lo hacemos, es un poco evitando un poco la realidad de lo que nos rodea y evitando la sexualidad. Entonces, el Tantra nos proporciona herramientas muy, muy poderosas, a veces muy sencillas, a veces más complejas, para abordar este tema de la sexualidad, porque luego aquí también interviene que no hemos recibido educación sexual. Y entonces tenemos también muchas heridas, mucha confusión sobre lo que es realmente
el sexo. Mucha gente se cree que el sexo es lo que ve en la pornografía y en realidad un buen sexo es completamente diferente. Entonces, necesitamos, por un lado, educación sexual, necesitamos, por un lado, bajar de la cabeza al corazón y entonces prácticas espirituales como el tantra, el neotantra, pues nos ayudan en este sentido a dar a todo este tema de la sexualidad y darle un enfoque más meditativo, de mucha conciencia y mucha transformación interior. Esto que dices, que hace la sexualidad sagrada, que hace el tantra, que es como, entiendo, ¿no? Como poner una inmensa conciencia en el cuerpo y en nuestra sexualidad, en definitiva, y en contacto también con nosotros mismos profundamente, con la esencia y con el otro, en este tantra que es compartido, en esta sexualidad compartida. Sería, ¿cómo abrimos el corazón? Si yo estuviera ahí, enfrente de ti, en Barcelona, ¿no? ¿Cómo empezaría a abrir mi corazón contigo que no nos conocemos de nada? Exacto. Pues la primera menos que recordemos en este plano, así visto. La primera cosa sería guiarte en un ejercicio donde tú dejaras de juzgarte y dejaras de juzgarme a mí, porque normalmente entramos muy fácilmente en Occidente en juicios, ¿no? Entramos en el me gusta o no me gusta, o esta persona es o allá, o todos los hombres son iguales, o cualquier creencia o estado mental, cualquier pensamiento es mente. Entonces, para entrar en el corazón necesitamos bajar de la cabeza al corazón. Y eso significa dejar de pensar en el sentido de que voy a evitar todo pensamiento que me impida esta apertura del corazón. Entonces, lo primero, y eso lo enseño en todos los talleres, es primero vernos, dejar de juzgarnos a nosotros mismos, en vez de ver o creer que tengo defectos o errores, o que tengo muchas cosas a sanar, que soy defectuoso. Pues un poco borrar un poco esto, que no quiere decir que a cierto nivel no sea cierto que tenemos cosas a mejorar, pero no es así en nuestra esencia más profunda. En nuestra esencia más profunda ya somos perfectos, pero eso no lo vemos, porque estamos en este mundo de dualidad y de separación. Pero lo primero es esto, ¿no? Es como una meditación, como una contemplación de verme a mí mismo como un ser puro. Me dejo de juzgar. Y después, al abrir los ojos, veo a la otra persona también igual, como un ser puro. Dejo de juzgarla, dejo de pensar si me gusta o no me gusta, si tan solo contemplo el ser, contemplo la persona. Y si dejo de pensar y dejo de juzgarla, eso es lo primero para abrir mi corazón a la otra persona y poder conectar. Luego, a mirar a los ojos, si somos capaces de mirar a los ojos relajadamente, otra vez sin pensar demasiado, sino simplemente presentes, pues esto también nos ayuda a conectar. Si empezamos a respirar los dos, por ejemplo, inhalando y exhalando juntos, por ejemplo, esto también nos ayudaría a bajar de la mente al corazón y a conectar. Entonces, hay muchos detalles, muchas técnicas que son muy sencillas que nos ayudan a entrar en el corazón. Otra forma sería también, por ejemplo, cantar un mantra. Cantas el mantra Om o cualquier otro mantra y eso es muy poderoso porque los mantras también limpian la mente y limpian todo lo que es falso. Entonces, también es algo que nos ayuda mucho a calmar la mente, apaciguar los pensamientos y en entrar en un espacio amoroso de devoción en el espacio del corazón. Entiendo, fíjate, me surgía ahora cuando relacionamos la sexualidad con el calor, con el fuego, con la pasión, ¿no? Como la explosión. Y al oírte hablar y al verme o ponerme en ese estado, imaginariamente, claro, pero ponerme en ese estado, es otro estadio diferente, no es una explosión, ni es una pasión desenfrenada, ni es una pulsión, sino que es una contemplación o otro tipo de forma de comunicación y de expresión del alma. Exacto. Mira, de la misma forma que hay fast food y slow food, hay también fast sex y slow sex.
Todo el sexo convencional y eso que vemos en las películas de Hollywood o lo que vemos en los animales o lo que vemos en la pornografía es fast sex, es sexo rápido, ¿no? Y creemos que solo podemos vivir la sexualidad desde ahí, ¿no? Desde esta pasión o excitación, ¿no? Pero eso, el Tantra dice que no tiene por qué ser así. Puede ser así en algunos momentos, porque en la vida hay momentos de todo, yin y yang, momentos de pasión, momentos de relajación, pero el sexo tántrico no está basado exclusivamente en la excitación, incluso a veces intentamos incluso evitarla para entrar en un estado más meditativo. Y al entrar en un estado meditativo podemos entrar en estados pues, más de corazón, más meditativos, porque en el Tantra lo que queremos no es solo excitación o orgasmo, porque eso ya lo tenemos en el sexo convencional. No buscamos eso. Eso para el Tantra es superficial. Lo que queremos es meditar. Queremos entrar en estados profundos de conciencia y eso solo lo logramos si estamos en un estado de meditación. Entonces eso, para ello necesitamos estar relajados, necesitamos estar calmados, estar en estados meditativos. Y repito, no quiere decir que al cabo de un tiempo no pueda haber también un estadio de más excitación y pasión, pero no es un sexo basado simplemente en la excitación. Le he leído y he escuchado y hay personas que se han formado contigo y están formándose contigo en diferentes cursos, el poder de sanación que tiene la sexualidad sagrada y el tantra, que creo que tiene que ver también con esto que estabas comentando. ¿El sexo cura? ¿El buen sexo cura? ¿El sexo consciente sana? Exacto. Si es consciente, sí, pero no cualquier sexo. No buscamos simplemente, no hay sanación simplemente porque tengas más orgasmos. De hecho, el enfoque excesivo en la excitación y el orgasmo es lo que causa mucha frustración en la gente convencional, en las personas, ¿no? Por ejemplo, si una mujer busca el orgasmo y no llega ahí, luego se siente frustrada. O un hombre igual. Si no tiene erección, se siente frustrada. Entonces, intentamos evitar todas estas expectativas para entrar en estados meditativos. Entonces, el sexo tántrico o este tipo de sexualidad, esos talleres que nos aproximan a esa sexualidad, son súper sanadores porque el enfoque es muy diferente. Y nos ayuda mucho a sanar las heridas que hay entre hombres y mujeres, nos ayuda a salir de estos patrones que son de mala educación, que a veces nos vienen de la educación que hemos recibido de nuestros padres o de la religión, de la sociedad, de la pornografía, de lo que leemos aquí o allá. O sea, muchas cosas son de mala educación, pero también de las heridas que tenemos. Por supuesto, si una persona ha sido abusada o ha tenido malos tratos, eso crea una gran herida en su interior que necesita sanación, ¿no? Entonces, estas personas pues necesitan un proceso de terapia, cualquiera de los muchos que existen, pero el Tantra también puede ayudar mucho en este aspecto y está transformando la vida en muchas personas. Sin ser terapia, pero es un sistema muy profundo que transforma muchas vidas. Yo a veces me veo como un cirujano de corazones, ¿no? Veo una persona cómo entra con su corazón tan herido a un taller y cómo sale y parece que hemos hecho cirugía, ¿no? A veces parece algo así, aunque esto, por supuesto, es... Te voy a preguntar, porque cuando efectivamente hay heridas de corazón y hay bloqueos, hay complejos, hay miedo, ¿no? El hecho de decir, ¡buah! ¿Y cómo me voy a apuntar yo a un taller de tantra? ¿Cómo estamos ahí? Estamos todos desnudos. ¿Cómo se trabaja? Y si trabajo con alguien, me toca con alguien que no me apetece porque precisamente tengo una coraza inmensa por toda esa herida y todo ese bloqueo. ¿Cómo es esto? ¿Es tan real ese topicazo de que cuando uno va a un taller de tantra ¿es eso o es otra cosa mucho más sutil y profunda? ¿Cómo se rompe ese hielo? Sí. Bueno, claro, todos estos pensamientos vienen en realidad de un desconocimiento de lo que hay, aunque cada escuela trabaja un poco diferente, entonces yo no puedo hablar por cómo trabajan otras escuelas, pero la mayoría de los casos pues no es así, no es que vayamos desnudos para nada todo el día ni nada
por el estilo. En muchos talleres no hay desnudez en absoluto. Cuando son talleres de parejas, las parejas se desnudan en sus habitaciones con su pareja. Entonces, no es tan así, ¿no? Aunque no quiere decir que alguna escuela no lo trabaje así, pero yo no lo trabajo así, ¿no? Y en parte también trabajo así porque soy muy consciente de estos miedos y lo que me interesa es que esas personas que muchas veces son las que están más heridas, pues encuentren un espacio de seguridad, porque necesitan seguridad para poder abrirse y sanar estas heridas, ¿no? Entonces, no es que sean así en general los talleres de Tantra, no es así para nada. Y también un tópico es que necesitas pareja para esto y no es así, ¿no? Muchas personas vienen sin pareja a los talleres que no son de parejas y una persona pues pasa por grandes procesos de transformación. Entonces, lo único que necesitamos es salir de la mente, confiar en el profesor, confiar en la escuela, confiar en el proceso, aunque tengas miedo, porque o sea, hay algo que se llama el espacio de confort, la zona de confort, un espacio de seguridad. Dices, uy, no quiero salir de aquí. Ok, pero nunca vas a descubrir qué hay más allá de la zona de confort. Muchas veces más allá de la zona de confort está tu sanación, está el amor, está la apertura de tu corazón. Y porque no quieres arriesgarte ni un pelo, pues te lo estás perdiendo y te estás quedando siempre con tus heridas. Entonces la vida tántrica a veces es transgresora, ¿no? A veces tomar ciertos riesgos, ir más allá de nuestra mente y nuestros miedos. Y en mi caso es como yo he crecido más, ¿no? Enfrentándome a mis miedos ha sido como he tenido mis experiencias más grandes, más sanadoras, más transformadoras, cuando no he dejado que mis miedos y mis creencias limitantes limitaran mi experiencia y la apertura de mi corazón, que ha venido a través de enfrentarme a lo que me cuesta. Gracias. Te quería preguntar también algo. Cuando hablamos de la energía sexual, hablamos de la Kundalini. Lo digo pues igual que te he planteado la otra pregunta, pues por poner claridad y ordenar un poco todas las ideas que hay en torno a algo que realmente no están tan definidas, probablemente por falta de experiencia. Entonces, tenemos el concepto de la energía Kundalini, de la energía del corazón. ¿Qué es esto? ¿Son la misma cosa? ¿Son cosas diferentes? La energía sexual la tenemos todos, nuestro kundalini, nuestra posibilidad de despertar y movernos y elevar esa energía es genuina en todos los seres vivos, en las personas. ¿Cómo va esto? Exacto. Mira, hay varios tipos de kundalini. A veces hay maestros que describen kundalini como todo es kundalini. Todo lo que percibimos, en todo lo que percibimos hay energía. Y como todo lo que percibimos hay energía, hay kundalini. Esto es como la kundalini como universal, ¿no? Que está en todo. Pero luego existe la kundalini a nivel individual, que es el potencial espiritual de cada individuo. O sea, todos tenemos un potencial espiritual que puede estar dormido o puede estar despierto. Si una persona no tiene ningún interés espiritual, no tiene espiritualidad de ningún tipo, entonces eso es tener la kundalini dormida. Si una persona es muy espiritual y frecuentemente y dedica su vida o frecuentemente piensa en la trascendencia o simplemente, ¿no?, en abrir su corazón de una forma espiritual, pues eso lo llamamos una persona con kundalini despierta. Más allá de los movimientos que uno puede tener, pero luego cuando hay un proceso de despertar a veces tu cuerpo se mueve con convulsiones o movimientos involuntarios que son frecuentes al principio, pero esto ya es cuando Kundalini se manifiesta de una forma física, con movimientos involuntarios que no se produce así en todo el mundo. Hay gente que puede tener la Kundalini despierta incluso desde el nacimiento, entonces nunca sentir este tipo de convulsiones. Pero a veces hay personas que pasan por una experiencia que puede ser a través del Tantra o de otras formas, a veces incluso se produce espontáneamente sin ningún despertar, sin ninguna práctica espiritual. Hay gente que a veces despierta su Kundalini, entonces le empiezan a pasar cosas como muy, muy espirituales, que no son solo lo tangible.
Y entonces esto lo llamamos un despertar espiritual. Y entonces esto no es lo mismo que energía sexual, aunque todo es energía. O sea, la energía Kundalini es energía vital, la energía sexual es energía vital. Y todos tenemos energía sexual porque tenemos energía vital. Lo mismo que la Kundalini, la energía sexual puede estar despierta o puede estar dormida. La gente que no tiene líbido o tiene falta de orgasmo, nunca llega al orgasmo, pues eso es tener la energía sexual como dormida. Entonces, la buena noticia es que lo dormido puede despertar. Con prácticas adecuadas, esa energía sexual puede despertar, porque si tienes energía vital, tienes energía sexual, y la energía Kundalini también con prácticas adecuadas puede despertar. Entonces, esto es el despertar, o sea, el despertar de la conciencia que tú me has hablado al principio, contiene esta palabra, despertar. Esto, awakening, lo llaman en inglés, ¿no? El despertar. El despertar es un despertar espiritual, es un despertar de la conciencia. Y entonces, Kundalini es un paso muy claro que sucede, ¿no? en el despertar de la conciencia. Es un despertar y luego un caminar. Entiendo que eso es algo que es una cosa que te acompaña o un camino que uno elige para toda una vida de crecimiento y de evolución, donde habrá muchos estadios, igual que cuando uno elige meditar a diario y de repente lleva 17 años meditando y le empiezan a pasar cosas maravillosas. Lo que decía una profesora mía, te ha tocado la bicicleta, ¿no? Como decir, lo has conectado de la forma más insospechada del día menos pensado, recibes ese tipo de alegría o, bueno, de experiencia motivadora o no sé cómo llamarlo. Exacto. Aunque a veces con una experiencia espiritual la vida ya no es la misma y hay gente que no vuelve a practicar prácticas espirituales o lo hace muy de vez en cuando. En mi opinión, la espiritualidad profunda es una práctica diaria. Es lo que en tanto llamamos sadhana. Sadhana significa, en sánscrito, práctica espiritual. Significa que yo cada día dedico X minutos o horas a ese despertar de la conciencia, hacer prácticas físicas, energéticas, respiratorias, de meditación, de mantras, para que ese proceso continúe, porque si no, mucha gente tiene un despertar, pero luego deja de practicar y luego se queja de que la vida, ¿no? De que todo te afecta, de que todo es difícil. Eso es así porque el despertar ha sido muy esporádico, ¿no? Uh-huh. Entonces, es necesaria, en mi opinión, es necesaria una práctica diaria para que ese proceso continúe y no solo se quede en episodios esporádicos de tu vida. Porque mucha gente hoy en día cree que es espiritual y simplemente lo único que hace es mirar mensajes bonitos en Facebook o en Instagram o donde sea. Entonces nos estamos quedando un poco en la superficialidad de la espiritualidad, ¿no? Espiritualidad es dedicar tu vida, no que eso sea tu prioridad en tu vida, una de tus prioridades. Y que eso sea una prioridad no significa que deje de ser importante lo demás, ¿no? Seguirás teniendo familia, seguirás cuidando de tus hijos o de tu pareja o del trabajo, pero lo harás desde un punto mucho más elevado y todo sea mucho más glorioso si siempre estás conectado con tu corazón y una conciencia más elevada. Otra cosa de la que se habla mucho cuando hablamos de la New Age o estas cosas, ¿no? Las frases bonitas que acabas tú de decir, se utiliza mucho el concepto de integrar el masculino y el femenino, que es una cosa que todos leemos, que algunos leen más en profundidad, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la energía femenina? ¿Puedes ayudarnos a distinguir? Porque está claro que una persona puede nacer en un cuerpo de hombre, puede nacer en un cuerpo de mujer, que ambos tienen una dualidad energética, no sé si se llama polaridad, en este caso una polaridad, no sé si es algo polarizado o son dos fuerzas complementarias, me gusta más casi decirlo así que polarizado. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es la energía femenina? ¿Cómo es la energía masculina? ¿Y cómo es la integración de ambas?
extiéndete lo que quieras. Sí. Sí, todos tenemos energía masculina y femenina. Y en Tantra incluso hay un arquetipo, Shiva Ardhanirishvara, que es uno que es medio Shiva, medio Shakti. Tiene una parte de su cuerpo es masculino, la derecha, y la femenina, y el cuerpo es femenina. Y un poco lo que nos viene a decir este arquetipo, esta deidad, es que hay un masculino y un femenino en nosotros que necesitamos integrarlo. Entonces, si una persona está peleada con todo lo que representa lo masculino, por ejemplo, los hombres de este planeta, ¿no? Que hoy en día a veces tenemos un poco de mala prensa, ¿no? Como a veces con toda la violencia de género y tal, como que mucha gente tiene como odio hacia los hombres o todo lo que puede representar algo masculino, patriarcado, ¿no? Mucha gente menciona siempre el patriarcado y tal. Entonces, si en tu corazón hay odio, si no hay amor, entonces tienes un problema, ¿no? Entonces tienes un problema de falta de integración del masculino, tanto dentro de ti como en el exterior, que necesita sanación, necesita integración, porque desde el odio no vamos a solucionar el mundo, imposible, ¿no? Necesitamos hacerlo desde otros espacios, tal vez más femeninos, ¿no? Lo femenino, también muchas personas pueden tener heridas también con lo que representa el femenino, o hombres han sido abusados también por mujeres, ¿no? O maltratados, ¿no? Pero más allá del género, lo femenino muchas veces lo relacionamos con lo que es la relajación, la confianza, la belleza, ¿no? Y lo masculino a veces lo relacionamos con la protección, con la dirección. Y todos necesitamos masculino y femenino, pero un poco es el tema. No es, pero sí, a veces, por ejemplo, hay personas, vale, no diré hombres o mujeres, puede haber una persona con genitales femeninos y pechos femeninos que puede vivir su vida mucho desde el control, mucho desde el estrés, la dureza, la rigidez. Entonces diríamos que es una persona muy masculina, que ese control le ayudará en los negocios, le ayudará a sentirse más segura en su vida, pero le impedirá relajarse, le impedirá confiar en la vida, le impedirá confiar en el universo o confiar en otras personas, a veces en el otro sexo, en el caso de parejas heterosexuales. Bueno, Entonces, inclusive en su propio sexo, si tiene o sea, que si hablamos de desconfianza existencial es aplicable a todo tipo de formas de pareja, entiendo. también, por supuesto, también a veces hay, por ejemplo, mujeres o personas con sexo femenino, genitales femeninos, que pueden estar peleadas con su madre. Entonces, eso te sería tener un conflicto con lo femenino. Porque tu madre representa lo femenino, ¿no? Y tu padre, si estás peleada con tu padre, seas hombre o mujer, tu padre es un arquetipo masculino. Entonces, eso te va a generar problemas con el masculino, seas hombre o mujer o no binaria, da igual. La mujer es un arquetipo, es un tipo de energía, o tu madre representa un tipo de energía y tu padre representa un tipo de energía. Y entonces necesitamos integración, ¿no? Entonces, y también hay hombres con el mismo problema, pueden ser tal vez o personas, perdón, con genitales masculinos y perdón si me confundo a veces con las palabras, no estoy muy acostumbrado a hacer charlas así no binarias y a veces me confundo con estos conceptos. Pero a veces hay personas con genitales así, tipo hombre, que pueden estar mucho en su femenino, como sí que tal vez se saben relajar muy bien, pero les falta dirección en la vida. Y están como muy perdidos, tal vez fumando marihuana todo el día, todo el
todo el día un poco ahí en la ambigüedad, les falta dirección. Entonces, muchas veces, yo esto lo he visto mucho en parejas, lo he visto sobre todo en parejas heterosexuales, que es lo que más trabajo, que a veces la mujer necesita, para poder relajarse en su femenino, necesita sentir que su pareja le transmite presencia, le transmite dirección, que sabe lo que quiere en la vida, para ella poderse relajar, porque si no, ella tiene que coger las riendas de la casa, de toda su vivencia, entonces eso es muy estresante. Normalmente eso para el género femenino suele ser muy estresante. Aunque repito, necesitamos un equilibrio. O sea, no es que la mujer solo tenga que ser femenina y el hombre tenga que ser masculino. Todos necesitamos masculino y femenino. Necesitamos saber relajarnos y también necesitamos tener control en algunas partes de nuestra existencia. Necesitamos dirección, necesitamos ir hacia una meta en el sentido de saber cuál es tu propósito de vida, qué quieres en tu vida. Eso sería un concepto como más masculino, ¿no? Tener un propósito de vida. Quiero esto y voy a caminar hacia allí, ¿no? Entonces, es un poco estos... ¿Y dónde están en el cuerpo? Esta energía, o sea, esta fuerza masculina y esta fuerza femenina en cada uno de nosotros, ¿dónde reside? ¿En el cerebro? ¿En las manos? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En los genitales hay masculino y femenino? ¿En los genitales de cada uno de nosotros? O sea, yo soy mujer, tú tienes un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer. En mi cuerpo de mujer ya existe en mi genital una parte masculina y otra femenina. Pregunto. Sí, hay partes que son más masculinas y femeninas que otras. Por ejemplo, el hemisferio derecho es el hemisferio abstracto, se considera más femenino. Es lo que nos lleva a estados de no pensamiento, de relajación, de meditación. Se considera femenino. Y el hemisferio izquierdo, que es más analítico, que va mucho a la mente, al control, a los pensamientos, se considera masculino. Y el hemisferio derecho, que es el estrato femenino, está conectado con la parte izquierda y un canal que en yoga y en tantra llamamos Ida, que se dice que es donde que circula la energía femenina. El hemisferio izquierdo, que es el masculino, se relaciona con la parte derecha del cuerpo y con un canal Nadi que se llama Pingala, que se considera que lleva la energía más solar. También el canal izquierdo es más lunar, también se relaciona nuevamente la luna con lo femenino. Y la parte derecha, el canal derecho solar, que también se relaciona más al sol con lo masculino. Y muchas mujeres lo notan, ¿no? Cuando viene luna llena o luna nueva, pues pueden sentir cambios en su menstruación, muchas veces les baja con la luna llena. Pues esto coincide mucho con el Tantra, ¿no? Que ya hace ya desde miles de años dice que el canal izquierdo es más de naturaleza femenina, es lunar, y el derecho es solar. Luego en los genitales, el clítoris de una mujer es más de naturaleza masculina, más masculino, y dentro de la yoni, decimos, dentro de la vagina, en tanto la llamamos yoni, es más femenino. Y eso lo vemos mucho cuando exploramos la sexualidad sagrada. Vemos que muchas veces las mujeres que solo acceden a un tipo de orgasmo, que es el clitorial, pues suelen ser como mujeres con una tendencia más a lo masculino, a la masculinidad. Y esos orgasmos son más cortos en el tiempo. Las mujeres, y a veces su cuerpo se contrae hacia adentro, como lo hace el cuerpo del hombre, la sexual convencional, cuando tiene un orgasmo genital. Y esos orgasmos del hombre también, esos son cortos, ese tipo de orgasmo. En cambio, cuando una mujer despierta su yoni por dentro, lo que llamamos la zona del punto G, el punto sagrado, el cuello del útero, esa zona es mucho más femenina. Y las mujeres que experimentan este tipo de orgasmo, sus orgasmos son diferentes. Para empezar, su cuerpo se arquea, se le da el pecho. Su experiencia es mucho más expansiva, más larga. Los orgasmos son mucho más largos, a veces pueden durar muchos minutos. Si el clitorial solo dura unos pocos segundos,
esos tipos de orgasmos pueden durar minutos, incluso horas podrían durar. Tú puedes llegar incluso a un estado orgásmico que dura mucho tiempo. Entonces, y las mujeres, las ves que experimentan este tipo de orgasmos, las ves como más femeninas y las ves con una energía como de más relajación, mucho más alegres, psicológicamente más abiertas, con más poder personal también, porque adquieren el poder más desde lo femenino y no lo masculino. Y esto es muy importante, ¿no? Ahora estamos hablando de sexualidad femenina, ¿no? Porque ahora mismo en Radio Televisión Española hay un programa que precisamente lo ha creado la comunidad LGBTI+, que el programa en sí está muy bien, incluso a mí me ha ayudado mucho a entender mejor toda esta comunidad queer y lo no binario también me ha ayudado mucho, me ha ayudado a sentir empatía, también compasión no en el sentido que le damos en España de lástima, sino con ganas de ayudar, ¿no? Y que ojalá se sane todo el sufrimiento que hay hoy en día detrás de estos temas. Pero el segundo capítulo es horroroso. No lo he visto. ¿Lo has visto? No lo he visto, no lo he visto. Veo poca tele. El segundo capítulo, en mi opinión, es muy malo, porque habla de la sexualidad femenina y solo habla del clítoris. Parece ser que la sexualidad está reducida al clítoris y nada más. Esto es un diálogo, una información que se manejaba hace 50 años o 100 años, pero hoy en día con todos los estudios que ha habido y los miles y millones de personas que experimentan orgasmos de punto G o en el cuello del útero, que aún haya gente que diga esto, me parece una barbaridad, ¿no? Muy limitante, te corto porque es muy limitante. Yo me acuerdo en su día cuando empecé a tener experiencias un poco más especiales sexualmente hablando, que empecé a leer y a meterme en estos temas de sexualidad sagrada un poquito. Y me sorprendió porque hay muchísimos tipos de orgasmo. O sea, quiero decirte, no es que me sorprendiera porque no los hubiera vivido, que seguramente muchos sí, pero que no sabía, no tenía conciencia de que estuvieran definidos desde hace lustros, no desde ahora, sino desde hace lustros. O sea, que hay 7 tipos de orgasmos, 8 tipos de orgasmos en el cuerpo femenino. Y cuando hablas con la gente, efectivamente, se limita todo, ¿no? Con el rollo este también del Satisfyer, que es un succionador clitorial y todo el mundo alucina en colores con los orgasmos clitorianos que son súper eléctricos y que yo digo, joder, pues es que hay un más mundo después de eso. O sea, hay un gran universo por descubrir si hay suerte y uno encuentra, en el caso mío que soy hetero, un buen compañero con el que poder hacer una buena práctica, que es importante. Ahora hablaremos de los compañeros. Exacto, así es. Pues tú misma eres un ejemplo. Sí, Estamos en el año 2024 y esto sale en televisión española en un programa, ¿no? Que, ¿sabes? Entonces, aún estamos recibiendo mala educación porque las personas que vean ese programa, si solo están experimentando orgasmo clitorial, aumentará su creencia de que solo existe ese tipo de orgasmo. Lo que sí es cierto es que la mayoría de mujeres solo experimentan ese tipo de orgasmo. La mayoría, tal vez un 80%. De hecho, yo conozco una estadística que dice un 82%. Pero si existe un 18% o un 20% o un 30%, o que sea, de mujeres que experimentan orgasmos vaginales internos a nivel más profundo y que llegan con el coito, por ejemplo, al orgasmo, pues será que existe, no se puede negar, ¿no? Y lo único que pasa es que las personas que solo experimentan a nivel clitorial, esa parte está dormida, está bloqueada, tal vez por los traumas, por la mala educación o por los programas que a veces salen en televisión, ¿no? En otros lugares, ¿no? Entonces, es un tema, es algo que se puede despertar, ¿no? Entonces, animo mucho a las mujeres que exploren de verdad su cuerpo, porque hay mucho más de lo que sabemos y de lo que conocemos. Esto es cierto. Yo tengo aquí una teoría personal que nunca he contado. No sé si es mucho atrevimiento contarla sobre esto que acabas de exponer. Y es que ciertamente pueden ser por bloqueos personales,
por excesivo control, el hecho de no abrirse la posibilidad o la puerta a otro tipo de placeres más profundos, que son a lo mejor pues tener un orgasmo con penetración. Pero también pienso que el concepto así vulgar, digamos, de todo el mundo, no vulgar, no quiero calificar, pero sí que practicamos un sexo muy poco orgánico, muy precipitado, muy rápido y muy enfocado a conseguir un orgasmo, un resultado final. Y así es muy difícil tener un orgasmo profundo, con vibración y con el cuerpo abierto y en expansión y con un orgasmo modulable que uno puede extender en el tiempo 6 horas, 7 horas, un día. Eso es muy difícil si tienes un compañero, no es por echar culpa a los compañeros, pero si tienes un compañero que tiene una sexualidad más precipitada que concluye en el orgasmo, o sea, evidentemente ahí muchas mujeres dirán, bueno, pues que me quiten lo bailado, tengo un orgasmo clitoriano y por lo menos me llevo algo puesto, ¿no? Quiero decirte que también lo veo así, como que tengo esa imagen de que si todos hiciéramos el amor con más flow y con otro tipo de escucha, llegaríamos a otras zonas. Exacto, y eso es lo que enseña el Tantra. El Tantra es educación en este sentido que tú has dicho. Tomar las cosas con más calma, sin metas muy concretas como la búsqueda del orgasmo, porque si hay una expectativa muy concreta y no llegas ahí, luego habrá frustración. Hay muchas formas de hacer el amor, no solo una. No solo la pornográfica, no solo la que vemos en los perros, sino que somos humanos que tenemos una capacidad de relajación, de expansión, de meditación que no tienen los animales, y es lo que exploramos en el Tantra, ¿no? Exploramos un poco la relación entre cómo podemos vivir la sexualidad desde la espiritualidad, desde la relajación, desde una conciencia elevada, desde una apertura del corazón. Eso es precisamente. Entonces me encanta que tú lo hayas vivido, eres muy tántrica. Sí. Bueno, no lo sé, a mí me surgió naturalmente, ¿eh? Ahí luego empecé a explorar, pero sí me surgió más natural. ¿Y Sí, qué sí. pasa con los hombres? Cuéntame, de la naturaleza masculina. Cómo es esto? ¿En qué se limitan ellos? ¿Qué parte no quieren explorar porque nadie les ha educado en esa búsqueda? ¿Qué Sí, por falta? ejemplo, sí, los hombres, también igual que las mujeres, muchas veces buscan el orgasmo. Entonces muchos de ellos creen que orgasmo y eyaculación es lo mismo. Entonces buscan la eyaculación para llegar al orgasmo. Y ahí la pornografía ayuda mucho en este sentido, porque no hay ninguna película pornográfica que no termine en eyaculación. Entonces, toda la gente que ve porno cree que el sexo tiene que terminar siempre con eyaculación, lo cual es mentira. Tú puedes disfrutar durante horas sin eyacular. Lo que buscamos es el disfrute, la comunión con el otro. Puedes disfrutar sin eyacular, incluso sin orgasmo, pero además existen los orgasmos sin eyaculación. Orgasmo y eyaculación son dos cosas diferentes, entonces es posible separarlo y muchos hombres han experimentado orgasmos sin eyaculación. Entonces es fabuloso porque tienes orgasmo, puede ser incluso a veces mucho más potente que un orgasmo genital convencional, lo haces sin la descarga, sin la pérdida de energía y de nutrientes, porque cada vez que un hombre eyacula pierde mucha energía vital, porque en cada eyaculación pues un hombre saca de su cuerpo entre 50 y 500 millones de espermatozoides. Cada espermatozoide es una célula. Mm. En cada célula hay mucha testosterona, zinc, vitamina C y una lista de 50 nutrientes que son muy importantes para la salud, el sistema inmunitario y la vitalidad. Entonces, cada vez que un hombre eyacula, expulsa de su cuerpo todos esos nutrientes y entonces hay un desgaste energético. Entonces, eso a la larga es perjudicial para el hombre. Pierde vitalidad, pierde presencia. Y en cambio, los hombres que aprenden a hacer el amor sin eyacular, pues cada vez se notan con más vitalidad, con más presencia, aumenta su inteligencia, su apertura al corazón, pero necesitan aprender a hacerlo, ¿no? Porque si no lo aprendes bien, si no aprendes a sublimar tu energía, también te puede generar dolor testicular o problemas en la próstata si decidieras no eyacular nunca. Entonces,
se tiene que hacer bien, se tiene que ver con qué frecuencia eyacula y se tiene que aprender bien. Todos estos temas son delicados, necesitas instrucción, necesitas un maestro que te lo enseñe bien. Un consejo para la gente joven que nos vea, para los chavales que tienen 16, que empiezan con su sexualidad. Chicos y chicas, un consejo para cómo hacer, cómo no precipitarse, además cuando uno está a tope con las hormonas enloquecidas. Lo primero, evitar la pornografía, porque la pornografía está creando grandes problemas en los jóvenes, incluso muchos jóvenes empiezan a abusar de otros jóvenes debido al uso de pornografía. Hay malos tratos hoy en día que están muy vinculados con la visión de pornografía. Y es una mala educación porque el joven se creerá que esto es el sexo, está reducido a eso. Entonces ahí empieza la mala educación. Muchos jóvenes a los 12 años ya son adictos a la pornografía. Hay en este programa de televisión hay un capítulo que es dedicado a la pornografía y dijo unas cifras que yo flipé. Digo, sí, hay gente que ve pornografía como 16 horas al día. O sea, es una barbaridad. O sea, hay gente súper adicta. Ahora con el teléfono es muy fácil ver pornografía. Gente súper adicta, entonces se crea una adicción. Toda adicción es perjudicial para la salud, crea malos hábitos. La medicina y la investigación ya han demostrado que la pornografía crea problemas de adicción, de ansiedad, de depresión, de eyaculación precoz, de impotencia. O sea, problemas de salud, es un problema ya social, ¿no? Y no sé, les recomendaría pues esto, que trabajen sus vergüenzas, si tienen vergüenzas, que intenten realmente conectar desde el corazón y intenten tener conexiones más profundas que no solo sean la genitalidad. Bueno, y esto sirve igual para hombres, mujeres y personas de diferentes géneros, todo lo que nos has contado. Me imagino, por lo que he leído un poquito, cuando hay intercambio sexual entre parejas heterosexuales, tenemos una diferencia, digamos, eléctrica o electromagnética, ¿no? Son fuerzas diferentes que en conjunción generan cosas. ¿Qué pasa cuando hay dos mujeres que gozan de su sexualidad con el corazón abierto, con su amor, o dos cuerpos de hombre que igualmente se entregan al amor y al placer? ¿Cómo se equilibran todas estas fuerzas? Es una pregunta que tengo desde hace tiempo, porque hay mucho tantra para parejas heteros, pero hay menos tantra, no hay poco, hay menos. Estoy detrás incluso de encontrar a una persona que trabaja tantra con población LGTB. Te lo pregunto porque va a salir la entrevista este mes, que es el mes del orgullo, y bueno, pues también para nuestros oyentes. La verdad es que yo lo que he visto en mis talleres, a veces han venido parejas del mismo sexo, por ejemplo, hombres gay o parejas lesbianas, y he visto que incluso practicando las técnicas que en teoría están diseñadas para heterosexuales, también les funciona a ellas, ¿no? Hay un tipo de respiración que es la respiración circular. Entonces una vez vi muy claro, eran dos mujeres que respiraban de esa forma. En teoría uno respiraba como respiraría un hombre en una pareja heterosexual, pero resultó que la mujer que respiraba como respiraría un hombre, se polarizaba en lo masculino y se sentía como más masculina, ¿no? Y la otra, la que respiraba como una mujer, pues se sentía más femenina. Entonces, en el fondo, hay una polaridad y nos polarizamos. Incluso con las mismas técnicas que utilizarían heterosexuales, funcionan perfectamente para personas del mismo sexo y me imagino que para personas que se consideren no binarias. Seguro, estoy convencido de que funcionan para todo el mundo. Y luego tenemos, seas del género que sea o no género, tenemos masculino y femenino en nosotros, entonces simplemente se trata de conectar
con esa parte tuya más masculina o más femenina, que conecte con la parte de la otra persona más masculina y femenina. Y desde ahí tenemos a Shiva y Shakti, tenemos el masculino y femenino, y no necesariamente significa que estemos hablando de hombre o mujer, sino simplemente de dos personas que se están polarizando desde lo masculino o lo femenino. Entonces, yo, por lo que he visto, funcionan estas técnicas en todos los géneros o no géneros. Uh-huh. Y te voy a preguntar ahora un par de tips o un par de consejos para la gente que quiera empezar con esto de la consciencia, pero por ejemplo en el trabajo con pareja. Y antes de que nos contestes, voy a aprovechar para recordar a los oyentes, las oyentes, que por favor se suscriban a nuestro canal si les gusta, que no vamos a mandar publicidad, solo entrevistas maravillosas como esta, y que le deis al like si os ha gustado esta entrevista. Por supuesto, que divulguéis a mansalva, y ya sabéis que somos Dexpierta, una ONG, www.dexpierta.org, que encontraréis un montón de información sobre Haridas, sobre su escuela, sobre lo que hace, su bio y, bueno, todo lo que os pueda hacer llegar a él en la parte del texto que está debajo del vídeo. Y bueno, y ahora sí, Haridas, ¿qué nos cuentas? ¿Qué podemos hacer este verano para encontrarnos con el otro? O con la otra. Partiendo de encontrarnos con nosotros mismos, pero para eso. Sobre todo encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Ver dónde está más limitado tu ser, si es en relación con los hombres o en relación con las mujeres o en relación contigo mismo, y trabajarlo de la forma que sea. O sea, algo que... Y ver cuáles son tus limitaciones. Por ejemplo, eres una persona que tiene mucha vergüenza, pues trabájate tu vergüenza, ¿no? Porque hay 3 emociones o energías que son la vergüenza, la culpa y los miedos. Todos los miedos que estén relacionados con la sexualidad, trabájalos, porque ahí hay un gran tesoro para expandir tu conciencia, ¿no? Para despertar de tu conciencia. Ahí donde tenemos más heridas o más bloqueos o lo que no nos damos cuenta, ahí es donde necesitamos más atención. Entonces es observar dónde me cuesta más, pues me apunto para trabajar ese tema, porque es lo que más necesitas. Lo que ya sabes hacer no tienes mucho beneficio, pero lo que no, donde más te cuesta, entonces observa cuál es, ¿no? ¿Qué es? ¿Tengo sentimientos de culpa? Pues trabajarme mi culpa. ¿Tengo vergüenza? Trabajar mi vergüenza. Por ejemplo, este verano, ¿tienes vergüenza a la desnudez? ¿Serías incapaz de desnudarte en un lugar con un grupito de personas? Pues te animo mucho a ir a playas nudistas. La vergüenza a la desnudez no es algo biológico ni natural, sino que es algo impuesto por la sociedad. Entonces, ir a playas nudistas puede ser muy sanador, porque uno se empieza poco a poco a deshacer de la mala educación que tenemos de sociedad. Porque si continuamos con vergüenza sobre nuestro cuerpo, con miedo a que nos vean nuestros genitales o nuestros pechos, lo que sea, pues ahí esos miedos bloquean nuestro chakra sexual, bloquean nuestra sexualidad, y es muy difícil ser multiorgásmico, cargados de miedos, de traumas, Muchas veces ni siquiera es que se te vean los genitales o los pechos, muchas veces es que se te vea la lorza, que te da vergüenza, ya te genera inseguridad, ¿no? O te minusvaloras, te baja la autoestima, ¿no? Sobre ti mismo. Pues eso es algo a sanar. Entonces, ir a playas nudistas puede ser un primer paso. Vas a una playa que nadie te conoce y empiezas así a naturalizar tu cuerpo, a volver a lo natural. Lo natural es estar desnudos y sin vergüenza. Lo normal no es tener vergüenza. La vergüenza es algo neurótico y la vergüenza es igual a sufrimiento. Cuando sentimos vergüenza estamos sufriendo. Entonces, en Tantra no queremos sufrir, queremos liberarnos de todo aquello que nos hace sufrir. Y la vergüenza es una de las cosas que necesitamos trabajar, así como trabajamos los celos, el apego, los miedos, la culpa, todo aquello que nos hace sufrir, de eso nos queremos liberar,
porque si no, la felicidad es imposible. Bueno, pues ya tenemos un objetivo, un juego personal, un autojuego para nosotros mismos y es querer nuestro cuerpo, disfrutar del aire en nuestro cuerpo, del agua salina que nos limpie el cuerpo, de los ojos que nos miran y ven nuestra inmensa belleza. Así que, pues nos vemos en una playa nudista este verano, que no estaría mal, sería un buen plan, un buen encuentro. Sí, y si no tienes playa, puedes ir a un río. Puede O ser sea, bueno, exactamente. sí, o sea, es contactar con la naturaleza, ¿no? Y sentir, ¿no?, que eres uno con la naturaleza, que te toque el aire, el sol, el agua, en todo tu cuerpo, sin excepción, porque empezamos a tapar cosas, entonces empezamos a sentir nuestro cuerpo como fragmentado, ¿no? Como con cortes, ¿no?, energéticos y psicológicos. Y lo suyo es, ¿no?, que no haya fragmentación. Vemos nuestro cuerpo como un todo natural, a vivir lo natural, la naturaleza sin limitaciones. Eso es el Tantra. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Haridas, gracias por compartirte con nosotros y que tengas un excelente verano. Y bueno, pues tiene un montón de cursos, lo veréis en su página web. Si alguno tiene interés en sumarse a ellos, es fácil de localizar. Podéis leerlo aquí abajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Ha sido un placer estar contigo. También Igualmente. buen verano a todos. Gracias.